Buenas noches. Una semana que aún deja los ecos del lanzamiento de quien será la candidata del oficialismo para las próximas elecciones presidenciales. Un discurso de Cristina Fernández de Kirchner que sigue convocando a la polémica, no tanto por las características oratorias de la primera dama, que francamente son mucho mejores que la de su esposo, sino por ese tono crispado que no abandona aún cuando invita al consenso. Una cosa extraña, se lo escuchaba decir a un periodista este fin de semana, y es verdad, ¿no? Invita al diálogo retando, un estilo muy propio de Cristina, quien sin embargo es demonizada, me parece, por determinados medios, por determinados analistas de opinión, creyendo que esa crispación la va a poner en práctica también a la hora de gobernar. Y creo que la mayor diferencia entre Cristina y Néstor va a estar centrada en que tiene muy claro que sin inversiones en la República Argentina el corto plazo aparece no muy complicado, porque ya está muy complicado, sino complicadísimo. Por eso, por estas horas, ha estado en España, se ha entrevistado en el Palacio de Verano con los Reyes, y me parece que tanto España como Francia como Alemania van a estar en el eje de la estrategia de la interrogante, futura presidenta de la Nación, porque que quede claro, se ha venido nuevamente esta semana el frío polar, ha colapsado otra vez la cuestión del gas, hay numerosos problemas energéticos y sin inversión genuina que llegue desde los países centrales, el panorama en la Argentina asoma como muy negro. Como muy negro asoma el panorama en la oposición. Es francamente inédito, inusual, que ante los problemas que han surgido, escándalo de corrupción de Felisa Micheli, vamos a ver un informe hoy, yo lo invito a quedarse, que es imperdible, como la valija de Amira, usted se acuerda, como la servilleta de Corach, como la aduana de Del Conte, como el hay que dejar de robar al menos por 2 años de Barrio Nuevo, como la Banelco de Flamarica, está la bolsa de Felisa. Apareció lo de Piccolotti, que ha engordado la Secretaría de Medio Ambiente. Dicen, bueno, los problemas son muchos, está bien, pero no contraten a todos los parientes, traten de buscar gente por afuera. Y por último, este tema de Nilda Garré, quien va a ser indagada por contrabando de armas, y rápidamente aparece el pedido de juicio político del Consejo de la Magistratura para el juez Tiscornia, quien es el que está impulsando el contrabando de las armas respecto a la ministra de Defensa. Frente a este escenario, frente a este panorama, la oposición surge dividida, sin una voz clara, sin una voz firme. Entonces el riesgo es muy sencillo para los opositores. El kirchnerismo va a tener sus votos, no el kirchnerismo, el peronismo, porque el kirchnerismo ha perdido todas las elecciones, no ha ganado en ningún lado ningún referente kirchnerista. Busti no es kirchnerista, es un peronista pura sangre, como se lo llama. Pero bueno, frente a lo que le decía, frente a este abanico, frente a este menú de candidatos opositores, se le allana el camino para que tengamos, como le gusta decir al presidente, una pingüina por 4 años en el poder central de la República Argentina. Vamos a hablar de la centro-derecha. ¿Qué pasa con la oposición en este sector? Tras el primer corte estará Carlos Castellani. Estamos entonces con Carlos Castellani, dirigente importante de la UCD. ¿Cómo le va, Castellani? Gracias por venir. Bueno, al contrario. Muy bien, todo bien. Pensaba, ¿no?, a la hora de hacer las invitaciones para este programa, que usted ha protagonizado desde hace muchos años un rol importante en la vida política de Santa Fe, y que ahora la centro-derecha aparece en la provincia como difuminada, ¿no? Como que se ha emblocado la elección en el Frente para la Victoria, le hace justicialismo, y en el Frente Progresista le hace socialismo, más otras fuerzas aliadas. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Ha dejado de tener influencia? ¿Por qué? ¿Por el nuevo sistema electoral? ¿Por la división de la cual hablábamos en la editorial?
Por muchas cosas. Primero que creo que nosotros siempre quisimos diferenciarnos. Yo entendí la política desde que empecé a hacerla, porque sentí la necesidad de hacerla, como que uno debería mantener una línea, ¿no es cierto?, permanentemente. Cuando nosotros apoyamos al peronismo, había, digamos, quienes lo conducían, tenían una idea parecida a la que era de nosotros. Caso Reutemann. Caso Reutemann, con una honestidad, además, que también la tienen los actuales gobernantes. Pero yo no he encontrado diferencia, por ejemplo, ideológica en los dos candidatos que fueron a la interna. Y eso nos complicaba a nosotros, que claramente queremos seguir diciendo que somos de centro derecha, o de extracción liberal, que hoy parece ser una mala palabra y quizás eso también está devaluado probablemente, pero a mí me preocupa mucho el hecho de que no haya diferencias, como digo, que a nivel provincial a mí me pregunten, por ejemplo, qué diferencia hay entre los candidatos, un socialismo que ya no dice tampoco que es de izquierda, que dice ser progresista, igual que el peronismo que también dice ser progresista. Entonces uno tiene que elegir entre personas, entre quién es más simpático, un socialismo que está aliado con el radicalismo, digamos, con muchos intendentes, aunque no formalmente, mientras que en el nivel nacional el Frente para la Victoria o el peronismo está aliado o va a llevar de candidato al radicalismo, cosa inédita. Habla de mi preocupación de 8 años como diputado, 4 años de diputado nacional, 4 años de diputado de la provincia. Y yo le puedo decir una cosa, yo estoy un poco desalentado con la política, tranquilo porque he defendido siempre mis ideas. Y le puedo, quizás no tengamos el tiempo, pero muchos votos que defienden mi forma de pensar y la forma de pensar. Pero yo le puedo decir que la Cámara o el Poder Legislativo no es independiente, por ejemplo, ni en la Nación ni en la provincia. Le tocó vivirlo esto en los primeros años. Entonces uno puede presentar los proyectos, pero cuando no tiene la fuerza necesaria... Y hoy salió justamente en La Capital un artículo donde decía que el mejor legislador es el Ejecutivo, el gobierno, el Poder Ejecutivo, y es verdad, porque el 70% de los proyectos que salen, más que de los diputados, es del interés del presidente, del gobernador. El legislador, tanto en la Nación como en la provincia, se evalúa si hizo bien o mal, y yo también lo hice porque uno encuentra los medios para hacerlo, según los subsidios que ha dado, según si peleó para que se haga la ruta, y a mí me parece que esa no es la función del legislador. Un legislador en un país serio debe ser bueno o malo, de acuerdo a los proyectos que presenta, a la línea política que sigue. Entonces, respondiendo a su pregunta, nosotros en la provincia teníamos que hacer ¿qué? Que yo lo hice varias veces en la campaña y me fui bien varias veces, hacer todo un espacio de centro entre el socialismo, que tiene su poder en la ciudad de Rosario, y su poder económico sobre todo, y la política mucho es económico, y el gobierno de la provincia, que también en el Frente por la Victoria o en el justicialismo. En el medio de eso es difícil hacer una estructura. Nunca se ha hecho en Santa Fe, y bueno, y en la Nación, usted sabe, cuando alguien es presidente de la Nación, como lo es Kirchner, con una porción pequeña de poder, ¿cuál es el secreto de que hoy tenga tanta popularidad? Y bueno, es todo el poder económico que mueve un presidente de la Nación, más el poder de tener que asignarle a los gobernadores, a los intendentes, dinero o cargos, por lo cual la gente hace política. En este país, lamentablemente, la política se hace por conveniencia, por cargos, no se hace por ideología, y eso es lo que yo defendí siempre. Parece que hoy la ideología es una palabra descalificada, y yo creo que uno debería saber por qué es peronista, por qué es radical, por qué es socialista, por qué es liberal, y realmente en la Argentina no está. Entonces, ¿qué pasa? Pasan los gobiernos, y la gente está confundida. Y muchas veces, en base a esto, se cuestiona la democracia. Porque usted hablaba de centro-derecha, y a mí me gustaría pertenecer en este país que hubieran 2 partidos, uno de centro-izquierda y otro de centro-derecha. Y ahí coincido con el presidente de la Nación, que está buscando eso. Hay un proyecto de Landó, al cual yo adhiero, pero fervientemente voy a tratar de apoyarlo como sea, y tiene el aval de la Casa Rosada, que quiere que se caduquen las afiliaciones de todos los partidos, porque acá ¿qué hace falta? Una reforma política importante, ¿no es cierto?
Entonces, ojalá que hubiera dos partidos donde uno pueda pertenecer a un espacio importante donde primero las ideas y después las personas sean las elegidas según los tiempos por la sociedad, ¿no? Porque se presenta, como bien decía, en Santa Fe, de cara al 2 de septiembre, una cuestión bastante insólita. Un candidato oficial, Bielsa, que representa al kirchnerismo, y un candidato opositor, Wiener, que nunca ha criticado al kirchnerismo. No. Y fuera de esto, más allá de la presencia de la Unión Cívica Radical, no hay opciones, podríamos ubicarlas en la centro-derecha, no hay candidaturas a gobernador que abonen a ese sector. No hay opciones. Hoy las opciones están dadas por la Intendencia de Rosario y por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Esos dos factores de poder, Rosario es una vidriera, lo fue Sandizaga, que fue líder político, entonces son dos candidatos que salen del poder que te da el manejo político. Y entonces un ciudadano común que quiere dedicarse a la política encuentra obstáculos para eso. Pero bueno, ese es el camino de 24 años de democracia. Probablemente con el tiempo podamos conseguir un sistema, yo vuelvo a decir, con una reforma política importante. Obviamente, mi persona, mi partido, yo mismo, he estado siempre más cerca del justicialismo. Si usted me tiene que preguntar hacia dónde nosotros no vamos a intervenir, ni tampoco vamos a decir a quién hay que votar, ni nadie probablemente pueda seguir las instrucciones. Pero yo, por algunas cuestiones del socialismo, por la connotación, no por las personas, valoro a Wiener y a Bielsa y también a Agustín Rossi en su momento, pero la connotación, por lo menos socialista, no era lo que yo en política lo que significaba. Hoy vuelvo a decir, no están explicando las ideas que tienen, así que no sé bien cuáles son sus programas, ¿no? Y en este aspecto de neutralidad, ¿quién le parece que va a ganar las elecciones? Porque usted es un hombre del interior, conoce lo que sucede, y teniendo en cuenta que en Rosario el voto al socialismo a Wiener es altísimo, ¿no? Yo creo que es un final de bandera verde, creo realmente que Wiener es un hombre que está instalado así como... Y la gente vota quien ha tenido una función de gobierno y quien ha perdido una elección. Pasó con Macri en la capital federal. Me preguntan por qué ganó Macri. Bueno, ya había perdido con Ibarra, hicieron un gobierno que no fue bueno Ibarra, él había sido presidente de Boca. Acá Wiener tiene una historia que la gente es un candidato importante. Y el peronismo es una máquina de ganar elecciones, y entonces y tiene el presidente de la nación también, que ahora... ¿Me parece que arrastra tanto Kirchner como se dice o forma parte del mito? Porque ha perdido en todos los lugares, es decir, no ha ganado en ninguna provincia. No, pero forma parte de que siendo el presidente de la nación y haciendo política muchas veces en los últimos tiempos con los intendentes y con... y bueno, y a veces prometiendo cosas, siempre muchos votos se llevan en ese sentido, ¿no? Yendo a lo que pasa a nivel nacional, aparece Mauricio Macri con altísimo nivel de popularidad, está mejorando la imagen, es hoy por hoy el único candidato presidencial, si lo fuera, si fuera candidato presidencial, que podría acercar a la oposición a la segunda vuelta, pero ha dicho que no. Está por allí el grupo de San Luis, con Menem, con Sobis, con Puerta, está Ricardo López Murphy, y por otro lado está Labaña y Carrió. ¿Dónde se ubicaría usted en este menú? Nosotros hemos apoyado a Sovich en su momento, después tuvo lo que yo considero que fue una desgracia. Lo de Fuente Alba, el asesinato de Fuente Alba. Que es un espacio el que estamos nosotros que podría liderarlo Sovich o López Murphy. Yo creo que el mejor candidato coincido es Macri, por ejemplo, pero está en la ciudad de Buenos Aires, y la división de todos ellos, que seguramente le escuché a Carrió decir que es liberal en lo económico, cosa que me sorprendió, porque bueno, una vez tuvimos, pero bien, con mucho respeto, una discusión en la Cámara en ese sentido sobre el gasto público. Pero, en fin, creo que se está muy dividido, como usted decía en la editorial, y que eso por ahí es perjudicial, ¿no es cierto?, para la oposición, que no existe, porque falta hoy por hoy un líder que esté bien instalado, porque la gente vota eso, además de una idea, vota a la persona también, si realmente tiene un nivel de conocimiento muy grande y un buen conocimiento.
Pero me parece que en este momento habría que tratar de unir esas fuerzas de centro en la nación y en la provincia también, ¿no? Fundamentalmente. Aparece por allí Pereira de Olazábal, que creo está en la conducción de la UCD, muy cercano a Menem. ¿Lo representa Pereira de Olazábal o no? No, realmente yo dejé de ser presidente, fui 3 periodos presidente y Pereira de Olazábal, tengo mis diferencias con él, pero bueno, hoy es el presidente del partido. Pero yo no creo que el grupo que está reuniéndose en San Luis y probablemente en La Rioja, no sé finalmente quién será el candidato. Pereira Olazábal está buscando, él buscó por la capital federal, por la UCD me parece que no lo está haciendo bien porque apoyó primero a Macri, después lo criticó por los diarios, después a Tellerman. Y ahora, cuando ganó Macri, terminó también apoyándolo, ahora está yendo a San Luis. Me parece que está haciendo un camino sinuoso que yo nunca le hice. Yo traté de defender lo que yo represento con una línea definida, que podremos estar en mejor o en peor posición, pero por lo menos ser confiable de que estos somos nosotros. Quienes nos votan saben que somos esto. Parece que Pereira está buscando ubicarse en algún lado y eso me hace estar un poco distante. Bueno, habrá que estar atento a cómo se resuelva esta cuestión, porque de eso dependerá que usted sea candidato o no a diputado nacional en las próximas elecciones. Claro, no me deslumbra el hecho de ser nuevamente diputado, pero lo que sí quiero es seguir haciendo política. Como diputado, para defender las ideas que uno tiene, o desde el llano. O sea que estaremos bien alertas a ver qué es lo que pasa y seguir luchando, ¿no? Muchas gracias por haber venido, Castellani. Bueno, muchas gracias a usted. Estuvo con nosotros el dirigente de la UCD, dirigente importante de la provincia de Santa Fe, Carlos Castellani. Pausa y seguimos. Bueno, tenemos una mesa muy particular. Hemos invitado a 3 referentes políticos de una nueva generación, ¿no? Uno está hablando de la generación que se viene. Creo que es la generación que ya está en parte, si tenemos en cuenta, por ejemplo, que el nuevo ministro de Economía tiene 40 años, pero tengo a mi derecha a Horacio Girardi, concejal, dirigente socialista, gracias por venir. No, por favor, un gusto. A mi izquierda está Juan Carlos Venecia, titular de Aguas Provinciales, Aguas Santafesinas. Exacto. Y a Alberto Muñoz, que es presidente del ARI Santa Fe. La pregunta, pueden debatir entre ustedes, hagan de cuenta que yo no estoy aquí, es, ¿se viene una nueva generación de políticos o siguen en la superficie actuando como tapones los mismos de siempre? Bueno, yo creo que siempre está este planteo, ¿no? De que aparecen en todos los órdenes de la vida del país dirigentes más jóvenes, pero son peleas que hay que darlas, ¿no? Yo creo que en términos generales, en la actividad política particularmente, nadie se retira, ¿no? Está esa cosa de que del político de raza, del político que siempre tiene algo para dar. No es fácil que se den pasos al costado de forma natural, ¿no? Pero creo que hay que abrirse espacios, hay que trabajar para eso. Algunos deberían retirarse, hacer su contribución a la patria e irse. El caso, por ejemplo, de Raúl Alfonsín, me parece, ¿no? Porque todo lo que ha hecho Alfonsín, estaba repasando el Pacto de Olivos, por ejemplo, ¿no? Argentina es el único país que tiene un balotaje de 45%. Alfonsín lo hizo. Y hoy no puede aparecer como pidiendo el voto a la oposición y hablando demasiado de estas cuestiones porque le van a decir a Alfonsín, usted fue el propulsor de que con el 45% quien gana en primera vuelta pasa al balotaje. Una cosa insólita, digo, ¿no? Bueno, y lo tenemos a Menem tratando de postularse a cuanto cargo haya, ¿no? Ni hablar. Sí, pero a lo mejor esos ejemplos te dan una imagen que tiene que ver con cuestiones generacionales. Nosotros somos la generación post-dictadura. Nuestra adolescencia la vivíamos en la época de la dictadura. Vos pensás que a nosotros nos tocó vivir la Argentina en los últimos 25 años, dictaduras, 2 hiperinflaciones, casi como si hubiésemos vivido en una guerra civil, un conflicto con la OTAN, 14-0 en nuestra moneda, el retorno democrático, un cambio de patrón a escala mundial gigantesco, el mundo bipolar, el fin de los grandes relatos, desde el mundo
socialista, para decirlo de alguna manera, el mundo postcomunista, mejor dicho. Entonces, nuestra generación, la generación de 40 años, somos la generación del retorno democrático, con hombres, yo a Horacio lo conozco de la época de la Facultad de Ciencia Política, con Alberto he militado junto por el retorno democrático, por las causas de derechos humanos, dentro de una expresión del peronismo más juvenil, pero básicamente hoy, obviamente Argentina necesita una construcción de identidades políticas que afiancen que no existan tantas contradicciones. Entonces los nombres que vos dabas era o la de la Argentina muy generada de grandes antagonismos, donde no se podía sentar a charlar de cuál era el horizonte como país, o directamente la de los hombres providenciales. Tenemos que tener una sociedad, y lo que tenemos que apuntar los que estamos en la vida pública, es a generar un país más estable, más racional, y donde no dependamos ni de mesianismos ni de grandes conflictos para poder definir cómo es nuestra economía, cómo desarrollamos nuestra educación, nuestros servicios. Sí, en principio yo estoy convencido que la crisis de representatividad que se instaló hace ya varios años en este país no es nacional, es mundial y que va a seguir existiendo. La resolución a esa crisis de representatividad fue en un momento medio farandulesca, y entonces desde Moria Kazán hasta se presentaban, porque había una hipótesis de que como había un vacío político, se podía ocupar de cualquier manera. Yo creo que esa etapa ya pasó, y creo que estamos en una etapa en que la política es una función de la sociedad que tiene que ser prestigiada, que tiene que ser recobrada, que necesita estudio, trabajo, capacitación, y por lo tanto las nuevas generaciones van a ser el resultado de esa construcción, no de atajos, no de caminos individuales, no de las distintas vertientes que hemos visto en todos estos años y que en muchos casos han llevado a tantos problemas. Me parece que estamos en un camino en ese sentido muy saludable en un proceso de crisis, ¿no? Yo soy de los que creo que estamos en la época del posperonismo, del posradicalismo, que estamos en el siglo XXI en una construcción que lo vemos en la práctica, ¿no? En Mendoza, Cobos va a jugar con Kirchner, ¿no? Esto es parte de este tablero complejo en que todas las fuerzas políticas van a tener que moverse. Ahora, vuelvo a decir, creo que es un camino de construcción, creo que la política es un espacio en la sociedad que debe ser represtigiado, y creo que estamos en ese camino, no en el de buscar atajos. ¿Y cómo hace el socialismo, un partido con capacidad de gestión en Rosario, con muchísimas chances de ganar la provincia, para mantenerse indemne frente a los intentos de cooptación que ya se han llevado arriba? Ustedes tienen el primer borocotó también del socialismo. Es decir, ¿cómo se le hace frente a la embestida que viene desde el poder central? Porque el kirchnerismo no ahorra en este tipo de gestos. Bueno, Mauricio, vos sabés que la unidad del Partido Socialista trajo consigo distintas tendencias, distintas vertientes. La realidad de la provincia de Santa Fe es bastante diferente a la tradición que tenía nuestro partido en Capital, que siempre fue de mucho más fragmentación, de mucho más lucha interna. Yo creo que la estructura de mayor peso que tiene nuestro partido, que es la de la provincia de Santa Fe, tiene una cultura de debate interno, de formación de cuadros muy férrea, y en donde la unidad del partido siempre se prioriza por sobre las diferencias. Y parece que con un programa de ideas claras, con objetivos muy claros como los tenemos, es muy difícil que se dé esto de la cooptación, ¿no? Creo que tenemos muy claro que podemos convivir en la tolerancia con el gobierno nacional, apoyando, bueno, las prácticas y las políticas que nos parecen positivas, y también disintiendo con fuerza y con convicción cuando hemos tenido que hacerlo en el Congreso de la Nación. Yo lo veo a Lifchitz, veo algunas diferencias de matices entre Lifchitz y Wiener. Creo que Lifchitz tiene una concepción, podrán opinar después también Venecia y Muñoz, un poco más abierta hacia el peronismo. Julio De Vido dijo alguna vez, Lifchitz es el más peronista de los socialistas. ¿Vos crees que esa diferencia de matices existe o que es una lucubración mía nada más? No, yo creo que son características personales. Indudablemente son temperamentos distintos, perfiles diferentes.
dentro de hombres que tienen un marco conceptual e ideológico muy similar, pero que tienen estilos distintos, ¿no? Yo creo que la propia práctica política de Miguel en las áreas de obras públicas, en el servicio público de la vivienda, lo han llevado a transitar a lo mejor de manera más directa la problemática de los barrios, la cuestión de los sectores por allí con más necesidades de obras y servicios en la ciudad, y eso a lo mejor le da un perfil como de que transita más los barrios o tiene más vínculo con las instituciones barriales, pero no hay diferencias en lo ideológico, en lo conceptual entre nuestros dos referentes principales. Coinciden, sé que tienen muy buena relación los dos con Lifchitz. Sí, bueno, eso son cuestiones. Yo tengo una excelente relación con el intendente en términos personales, humanos. No charlamos mucho de política ahora que me doy cuenta con Miguel, pero te vuelvo a centrar, Mauricio, en un tema. Argentina siempre fue un país que vivió procesos populares y básicamente cuando había que incorporar a los sectores populares a la vida política y económica, el irigoyenismo, el peronismo, que se iban nutriendo de situaciones posteriores. Anteriores, mejor dicho. El peronismo, cuando llega en su momento de 45, todo lo que era Forja, todo el movimiento radical antipersonalista se incluye dentro de la vida política del justicialismo, como sectores del socialismo, sectores del conservadurismo. Y hoy Argentina vive un proceso de características similares. Entonces hoy lo que nosotros tenemos que apostar es a que haya un margen de estabilidad política importante y una construcción que defina con claridad un tipo de espectro en términos ideológico-político, digámosle, si queremos decirle de centro-izquierda, y otro de centro-derecha, con perfiles nítidos, bien definidos. Y a lo mejor ahí sí se van a producir reacomodamientos, porque lo importante del momento que se vive en Argentina es que se está reconstruyendo las ideas de términos de pensar en términos de proyecto nacional, de espacio nacional, no de fragmentos. No va a andar bien la sociedad argentina si el sur de Santa Fe es portentoso y los grandes centros urbanos viven en la pobreza. Entonces la reconstrucción de un proyecto nacional, como el que se está llevando hoy por hoy adelante por parte del gobierno nacional justamente, va a exigir que se crucen cuadros y hombres de las más diversas situaciones y momentos políticos que hayan vivido con anterioridad. ¿Vos coincidís con Muñoz cuando dice que se viene el posperonismo? Ya te lo voy a definir. Peronistas somos todos en Argentina. Hay peronistas, y te lo muestra, por ejemplo, las elecciones en Capital Federal. O sea, con el cuadro de Perón y de Evita permanentemente se hace política desde lugares absolutamente disímiles. Entonces, el mayor respeto hacia ellos, porque obviamente han logrado un fuerte reconocimiento en términos de la vida cotidiana. El argentino promedio cree, y con razón, de que han sido sus mejores días y sus principales referentes, pero ya se murieron hace unas cuantas décadas y hoy lo que tenemos que vivir no es tanto de una expresión cultural. Yo mismo soy un peronista cultural. Lo que tenemos que vivir es de lo cotidiano y del esfuerzo de construir, te vuelvo a decir, fuerzas políticas homogéneas, claras en sus mensajes y que le den estabilidad institucional y económica a la Argentina. ¿Y cómo se inserta en esto el ARI, Muñoz? Porque yo veo una división que ha llegado, por ejemplo, se ve nítida en la provincia de Santa Fe respecto a lo que es la coalición cívica, el sector de Hapkin, de Comi, y el sector del partido, digamos, ¿no? De la sigla sí. ARI. Bueno, en principio, y ganando lo que veníamos hablando, yo creo que las democracias modernas tienen vida, existen, tienen movimiento, avanzan, en la medida que tienen al menos dos continentes capaces de ser poder. En la medida que esto no es así, la democracia se devalúa. En la provincia de Santa Fe tenemos la gran suerte, o más que suerte, yo diría la capacidad de un conjunto de actores de haber construido distintos continentes capaces de ser poder. No pasa en todas las provincias argentinas. Ese es el escenario que se viene dando ya en varias elecciones. Desde el punto de vista del ARI, nosotros, cuando terminó la elección del 2005, tomamos una impronta para la futura elección. Nosotros creemos que cada elección tiene una impronta, tiene un mensaje que en general está relacionado con la elección anterior. En el entender del partido de la ARI de la provincia de Santa Fe, nosotros creíamos que esa impronta era que había un colectivo de la sociedad
muy grande que quería un cambio en esta provincia después de 24 años de continuidad de un mismo esquema de poder, muy concentrado dentro del peronismo. No nos olvidemos que los últimos gobernadores habían tenido una impronta muy relacionada a la ciudad de Santa Fe y a determinadas características. Convencidos de esto y después de la elección del 2005, llevamos adelante un proceso en la provincia que tenía este objetivo: entender que ese conjunto de votantes del área en la provincia de Santa Fe estaban consustanciados con un cambio en este sentido. En cuanto a la división interna que se plantea, hubo otros compañeros en la provincia, como Carlos Comi, que no lo interpretaron así, que creyeron que aún había margen para diferenciarse, aún en este continente. Nosotros creíamos que eso era un error, que había que tratar de sumar todas las energías posibles de cara a promover ese cambio. Y que la amplia mayoría de los votantes del ARI, de aquellos que van a votar Carrió en octubre, estaban convencidos de este camino. Yo le diría, en la ciudad de Rosario, de cada 4 personas que van a votar a Carrió en octubre, 3 votaron a Lichi. Esto no es casualidad, este es el producto de un razonamiento de ese colectivo de votantes del ARI, que hace ya 2 años viene diciéndonos, a quienes lo queramos escuchar, que hay que trabajar para esa transformación, para ese cambio. Vuelvo a decir, yo creo que la democracia en la provincia de Santa Fe ha salido absolutamente robustecida, es una de las pocas provincias que tiene instalada una fuerza capaz de ser poder alternativa a un esquema de 24 años. Yo estoy convencido que ese colectivo es mayoritario, y estoy convencido absolutamente, por eso impulsamos este cambio, de que los votantes del ARI es lo que llega. Los invito a ver un informe que habla de que, más allá de las transversalidades políticas, desde la reentré democrática ha sido transversal también la corrupción y algunos hechos muy puntuales que podrían ser estigmas, desde la valija de Amira, el dejemos de robar por 2 años de Barrio Nuevo, pasando por la Banelco de Flamarique de la Rúa, hasta terminar en la bolsa de Felisa, y sin olvidarnos del inicio de todo, que fue la aduana de Del Conte. Veámoslo en este informe. Entraban 30 toneladas de contrabando por día por la aduana de Ezeiza. ¿Usted nunca se enteró de nada? La verdad, que no, porque no tenía por qué enterarme. Entraban 30 toneladas de contrabando por día por la aduana de Ezeiza. ¿Usted nunca se enteró de nada? La verdad, que no, porque no tenía por qué enterarme. Esto es lo que sirve, y que hay que entenderlo. Tenemos que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país. Secretaria de la jueza Servini de Cubría denunció lo siguiente. Dijo que la jueza se reunió en secreto con el presidente Menem para informarle sobre la causa del lavado de narcodólares. Entregó copias del expediente a funcionarios de la CIDE y a los abogados de Amira Yoma. Había secreto de sumario. La jueza se reunía habitualmente con el ex subsecretario de Justicia César Arias, quien luego, a través de un empleado, retiraba un sobre cerrado con fotocopias. La jueza ocultó pruebas importantes referidas al Yoma Gate en su caja de seguridad. La jueza Barubudubudía es lo más grande que hay. La jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía es lo más grande que hay. La jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía, la jueza Barubudubudía es lo más grande que hay. ¿Qué opinan de la multa de 60 pesos a Servini de Cubría por el Yoma Gate? Suena ridículo, como mínimo suena ridículo, por lo menos para mí. La gente nos dijo que no era tan grave y que en realidad el periodismo exageraba en un 7,9% y que era más grave de lo que parecía y que se ocultaba información el 92,1%. Es decir, 92% de la gente cree que se está tapando algo. Esta es la sensación que se tenía en tiempos de Watergate y que se tiene en tiempos de Yoma Gate. En los viajes, el presidente radical se distraía. Olvidaba los problemas de Estado. Pensaba que el paso del tiempo podía resolver cuestiones claves como las supuestas coimas en el Senado. Estaba equivocado. Hugo Moyano,
jefe de la denominada CGT disidente, no se cansaba de disparar contra su ministro de Trabajo, Alberto Flamarique. Bueno, después de haber cenado estuvimos discutiendo el tema de la ley. Y en una oportunidad yo le digo al ministro que la ley no iba a pasar por el Senado porque había mayoría peronista. Y el ministro manifestó muy tranquilamente, dice, para el Senado tengo la Banelco. El camionero no estaba solo. En la Cámara Alta, senadores oficialistas y opositores juraban que las coimas eran ciertas. Y así lo decían en pleno recinto de sesiones. Si hay un miembro del Ejecutivo que participó en un episodio deleznable como significaría venir a comprar conciencias, deberá ser fulminado. Hemos denunciado que existen todas las sospechas de que ha habido soborno en esta Cámara de Senadores. Durante estos últimos años, muchos años, nosotros padecimos de un descrédito de todo lo público. Sí. Ser público era sinónimo de ineficiente, de corrupción. Es cierto. La ministra presentó la renuncia, porque ahora todos presentan la renuncia, pero no devuelve la bolsa. A su merced, como hojas muertas. Estoy harto de los corruptos y los ladrones. Tenemos que venir a dar vuelta a la historia. Y sabe que yo estoy llegando a una conclusión en mi vida un poco casi cínica, ¿no? Es casi mejor la corrupción vieja. Es casi mejor la corrupción vieja. Porque la corrupción vieja ha incorporado ciertos métodos, ¿no? En cambio, la corrupción nueva es impresionante. Corrupción cero, María. Que el viento arrastra ya o aquí, te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Yo dije que había que dejar de robar por 2 años. Ya pasaron 2 años, Carnaghi. ¿Qué haces? I'm walking, let me walk now. When I'm talking, oh, let me talk now. Bueno, vieron el informe. Me gustaría conocer su opinión sobre algo que ha venido sucediendo desde el 83 hasta hoy. El punto cúlmine ha sido lo de Miseli, ¿no? Y si también, a ver, un cambio generacional implica mayor transparencia o no están ligadas per se. Bueno, lo que sucede que, como lo hablábamos recién, ¿no? Desde aquella época hasta ahora ha habido un leve recambio generacional, ¿no? Uno vuelve a repasar las figuras y ve que muchos siguen vigentes, siguen ocupando cargos de responsabilidad, y me parece que esta cuestión de la transparencia y de la mejora de las instituciones es una de las deudas de Argentina como sociedad y del gobierno que está ejerciendo en este momento en Argentina en particular, ¿no? Me parece que más allá de algunas modificaciones que el presidente Kirchner ha introducido, como por ejemplo su política con la Corte Suprema, la política de derechos humanos, hay cuestiones vinculadas a la transparencia que no se han mejorado, ¿no? Los propios indicadores de transparencia internacional siguen instalando a la Argentina muy bajo en la grilla de países con poca transparencia, ¿no? Juan. Básicamente, yo creo que la transparencia y la lucha contra la corrupción es una cuestión de hombres. Yo no creo que sea una cuestión meramente declamativa, creo que es una cuestión de hombres y de controles sociales. Mira, yo siempre vi una frase que me interesó mucho, decía, los hombres son buenos, si se lo controlan, doblemente buenos, decía, pero... Y acá en mi caso particular, a mí que me ha tocado manejar presupuestos públicos y otro tipo de instituciones, yo vivo en Santa Fe una situación particular. No te digo que somos Suiza,
pero gran parte de lo que vos mostrás y expresás en ese informe es muy difícil que vos puedas agarrar los últimos 15, 20 años de toda la vida pública de Santa Fe y puedas mostrar situaciones así. Podés mostrar, sí, situaciones de otro tipo, de crisis política, pero no en lo que plantea eso. Y tiene que ver básicamente con un control social, con la cercanía de que el poder o el hombre o el funcionario público sea un hombre de la sociedad, un hombre que tenga que estar cotidianamente, bueno, no está bien que dé mi caso, pero que vos tengas que vivir llevando a los chicos a la escuela, cruzándote en un club, que te vean en una vida social. Entre más alejás el poder y más fácil es que esas situaciones se cumplan. Entonces, por eso el control social, la vida cotidiana, la vida... Acá en esta provincia no ha sucedido grandes casos, o no recuerdo, y en el caso del justiciarismo fue el primero que combatió los hechos de corrupción del inicio democrático, dándose una renovación de sus cuadros y de sus actores dentro de eso. O sea, básicamente creo que este tipo de situaciones mostradas en el informe se combate con más política. Para que haya más transparencia tiene que haber más política y más control social. O sea, vida cotidiana, no van a ser indicadores o cuestiones institucionales lo que te lo puedan cambiar. Te queda poco tiempo al frente de Aguas, pero la gestión, es decir, has gestionado, ¿no? Lo que se le Yo soy un hombre más de gestión pública, yo no estoy en la vida por eso partidaria. Y ha salido bien, ¿no? Por ahora. Aguas ha salido bien. Digo, esto debería ser merituado a la hora también de puntuar para un cargo político. Sin embargo, uno observa, y la pregunta va también dirigida a Muñoz, que las candidaturas muchas veces se resuelven por cuestiones comiteriles o de unidades básicas, y no tanto, cito el ejemplo, por ejemplo, de Walter Agosto y el tuyo. Por dar no dos, somos ¿no? hombres que aspiremos a cargo legislativo. No me mientas. Y aparte el peronismo, porque a mí me gusta, yo soy un hombre ejecutivo, a mí me gusta el ejecutivo, yo ya fui legislador, yo fui diputado provincial en el 95, es muy meritorio ser diputado, le agradezco a mi vida política haber sido eso, pero a mí, lo mío es la gestión. Y aparte en el justicialismo se ha vivido todo un proceso de renovación, hoy fíjate la cantidad de cuadros nuevos y nobles que se están mostrando. Agustín Rossi, María Eugenia Bielsa, nuestro candidato a gobernador, es un hombre que ha nacido desde otro tipo de experiencia política. Y hemos vivido un proceso interno que ha dado cómo se conforman las listas y cómo se desarrollan las listas. Hoy, en esta etapa, lo que nosotros combatíamos hoy en el 83, que era el dedo y que se encerraban en una habitación, no existió. No hay casos que uno pueda, volviendo a lo del informe, marcarnos. Podrá haber diferencias políticas, pero ha habido todo un gran proceso de renovación en los últimos meses en el peronismo santafesino. Y puede ser, Muñoz, que haya, yo recuerdo, los cuatro hemos sido militantes universitarios y la discusión era otra, el paisaje político era otro. Mi jefe. Ajá, mirá vos. Mi referente en la... son por todos eso era más grande que yo. Claro, por eso son todos peronistas, por eso es lo que decían. No, yo estaba en la Juventud Universitaria Intransigente, Partido Intransigente. El PI formó parte del Frente Así Nacional es. y Popular. Cuando vino Patria Libre dije, ¿qué hago Pero yo ahora acá? forma parte del Frente Cívico y Social. ¿Sí? ¿Yo? El PI. No, yo no. Y la pregunta es, ahora se hace política en la universidad, como se hace política en el Congreso, como se hace política, digamos, ¿no? Si no hay un celular no se puede estar en la universidad trabajando para el centro de estudiantes. Me parece que ese reservorio que antes se hablaba respecto a la universidad como, el futuro de la política está allí, los mejores elementos, los mejores cuadros, los más transparentes y los más honestos, entra en duda a partir de lo que sucedió en la UBA para elegir al rector y lo que sucedió también en Rosario. Bueno, ese cambio, en mi entender, desgraciado, ¿no? Que tiene que ver, los términos cambiaron, ¿no? Hay una frase en plena época del menemismo de Julio Bárbaro que decía: las movilizaciones no sirven más, los militantes no sirven más, las estructuras no sirven más, vamos a un mundo, ese mundo globalizado. ¿Y qué término lo reemplazaron? El operador. No hay más referente. Exacto. No hay más referente. Está el operador. Como el operador
es como el operador de bolsa, porque viene de ahí, viene de la bolsa el término. Es un tipo que tiene la habilidad necesaria para jugar en el momento necesario, en el lugar indicado, pero sin trayectoria, sin acumular esfuerzos, sin capacitación, no tiene que acreditar nada de eso, tiene que poner las acciones en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Y puede de un momento a otro pasar, crecer abismalmente. Las operaciones políticas, ¿no? Todo ese cambio que se dio en los 90, creo que se dio a nivel mundial, vuelvo a decir, porque nosotros los argentinos tenemos esa manía de creernos que inventamos todo, y no inventamos todo, ¿no? Es decir, es cierto que hay una frase que dice, hacete amigo del juez, que siempre es bueno tener palenque donde rascarse, o sea que la corrupción no empezó ahora. No, eso está claro. Es cierto que cualquier conductor va en la calle y lo agarran y trata de coimear al... es cierto, todo eso es cierto, por eso yo decía... No, incluso voy a decirlo, hay más corrupción por allí en el periodismo, es algo que digo siempre, que en la política. Bueno, es decir, la frase de Grondona no puede pasar desapercibida. Pero antes se robaba mejor, dice Grondona. Bueno, eso es un problema de calidad, ¿no? Un problema de calidad, ¿no? Y hay, yo también quiero decirlo, ¿no? Hay, yo no diría niveles porque corrupción es en todos lados, ¿no? Pero lo que cobraron los bancos por el megacanje es legal. Es legal. Pero los argentinos pasamos a tener una deuda externa un cuarto mayor. ¿Cómo se llama eso? Por eso yo les decía en medio entre... hay muchas formas de corrupción, pero algunas formas de corrupción a los argentinos nos han costado generaciones. Generaciones. Entonces, yo creo que ese es un problema que tenemos, que no es solamente de la clase política, hay que aclarar, porque resulta que los empresarios tienen como una cubierta protectora. Entonces, el político que recibe coima es un coimero terrible que hay que echarlo y matarlo. Y el empresario que la da, resulta que es un pobre señor que se vio obligado para hacer un negocio a depositar un dinero. No es así. Lo cierto es que yo comparto con Alberto que siempre hay un actor corrupto y un corruptor, ¿no? Pero lo cierto es que el lado de la corrupción está en la función pública, ¿no? En el sentido de que eso es lo que la gente castiga, eso es lo que se debe castigar, ¿no? El uso del Estado para hacer negocios en interés privado. Yo creo que esto es algo que, indudablemente, si no superamos, si no logramos con una mejora de la calidad en las instituciones superar esta cuestión que tan bien mostraba el video, hay poco futuro para nuestro país como un país serio, ¿no? Yo creo que realmente todos aspiramos en cada nueva etapa política a que vayamos tomando ese carril del país normal, del país serio. Miramos esto tiene que ser el piso. Tiene que ser el piso, pero... Si siempre ligamos al hecho público político, a la corrupción, y bien lo dice Alberto, y aparte, yo Alberto hace 25 años que lo conozco, y más allá de que nos toque estar en espacios políticos diferentes, si hay algo de reconocerle a este hombre es su honestidad permanente. Lo que dice con el pico lo sostiene con el pecho. Es de los importantes, de los buenos que hay acá en nuestro ámbito público. Pero lo público tiene que tener otro tipo de definiciones. Este es el piso, es lógico que todo tenga que ser transparente y que todo tenga que ser honesto. Y tenemos que hablar de los grandes temas, pero tenemos obviamente una situación en Argentina muy particular, que hablar de lo público es ligarlo automáticamente a la corrupción, y a lo mejor lo público entonces todo algo mucho más grande que el mero hecho de la cuestión política. Como decía vos recién, Mauricio, lo tenés en el periodismo, lo tenés en cada hecho cotidiano de nuestra vida. Es una situación social que nosotros hemos estado obligados a mejorarla, pero también desde la vida cotidiana. Una acotación, porque digamos, yo lo que quiero que comprendamos es que los males que tenemos los argentinos nos abarcan a todos, que es una falsa lectura creer que se desarrollaron en un lugar y después fueron cundiendo como una enfermedad. No, tenemos una serie de males, entre los cuales está la corrupción, y hay que decirlo
porque no es porque lo digan los estándares internacionales, es porque lo vemos en la calle, ¿no? Entonces yo digo, ahora, la solución de eso tiene que ver por que el Estado tenga una conducta, pero también tiene que ver porque la sociedad civil asuma esa misma conducta. Porque si no, la solución ¿cuál sería? Que haya un Estado represor que diga, no, señores, esto no se hace así. Eso no se resuelve así. Esto se resuelve cuando particulares, cuando los civiles, cuando los empresarios, cuando las ONG, porque ojo, que también abarca las ONG, porque el problema de la corrupción nadie se escapa. No es un problema circunscrito. Como decía Calamaro, nadie sale vivo de aquí. Para poder replantearse esto, yo creo que tiene que haber estructuras políticas orgánicas que tengan continuidad en el tiempo. En la medida que la política es un evento en la cual afloran algunos y se van, no hay recambio, no hay posibilidad. En la medida que hay estructuras políticas, que ahí empieza un debate que será para otro momento, ¿cuáles van a ser esas estructuras? Porque es cierto que los partidos políticos son una estructura que está seriamente enjuiciada por la sociedad. Bueno, yo le agradezco a los tres haber estado, me gustó mucho esta mesa, no le pregunté por Wiener, por Bielsa, se nos ha agotado el tiempo y bueno, ojalá pero se repita. Pero eso te lleva casi todos los programas por de eso. Martes, o sea que ha sido muy placentero estar acá con ustedes. Igualmente, Mauricio. Gracias. Gracias, Martín. Corte. Hemos tenido un programa interesante, francamente la última mesa nos permitió abarcar la política que se viene y qué va a pasar en la provincia de Santa Fe. Tuvimos entre nosotros a quienes serán en los próximos años seguramente algunos de nuestros gobernantes o referentes de importancia. Se nos ha terminado el tiempo, han sido muy amables, volvemos a encontrarnos en 7 días. Muchas gracias.